Momento y vamos a orar. Padre, gracias, Padre Yahweh, por tu presencia, Padre, en este día. Gracias, Padre Yahweh, por tu shalom, Padre, que sobrepasa todo entendimiento, que trae paz, calma, Padre Yahweh, en nuestros corazones en esta hora. Porque es en ti, Padre Yahweh, que están todas las cosas. Y nada sucede, Padre, sin que tú tengas control de ello, y por ello te damos gracias. Te pedimos que sea tú mismo, Ruach HaKodesh, Padre Yahweh, que nos habla en nuestras vidas, a nuestros corazones. Que abras, Padre, los ojos de nuestros corazones y podamos escuchar, Padre Yahweh, tu palabra. Que podamos entenderla no solamente con el razonamiento, pero en nuestros corazones. Háblanos. Habla a tus siervos, Padre Yahweh, en esta hora. Y danos oídos para poder escuchar y entender como los sabios. En el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén. Y esto nos habla, podemos entender que parte de lo que Yeshua está haciendo, vino a recoger, hablamos la semana pasada, vino a traer un recogimiento de todo su pueblo, y parte de ese recogimiento ha sido hasta los tiempos de Yeshua, cuando Yeshua vino y se paró en aquel lugar que proféticamente estaba en el libro de Isaías. Dice que la tierra de Zabulón y la tierra de Naftalí, la ciudad que estaba en tinieblas, se había visto su gran luz y la luz resplandecía sobre ellos. En el tiempo de Yeshua, dentro de su ministerio, Yeshua viene y empieza a pregonar este mensaje a todos los que se encontraban lejos, en lo que tú y yo podemos encontrar en Mateo capítulo 4, Mateo capítulo 5, como parte de las bienaventuranzas. Y el Padre se para delante de este pueblo y empieza a hablar a los que se encontraban al otro lado del Jordán y empieza a predicarles este mensaje. Y muchos vinieron, dice la palabra, que vinieron en pos de él y le seguían. Y mucho de lo que Yeshua vino a hacer, o la obra redentora de la que Yeshua vino a hacer, vino y tuvo su cumplimiento. Vinieron los discípulos, pero ahora si hay alguien que va a continuar esa labor de recogimiento, di conmigo, somos tú y yo. Voltea con la persona que está a tu lado y dile: los que vamos a continuar en ese recogimiento, o los que vamos a traer ese recogimiento, somos tú y yo. Dice, cuando Yeshua hablaba a los discípulos, dice: mirar que los campos ya están listos para la cosecha. Los que vamos en cierta manera a traer parte de ese recogimiento, vamos a cosechar, somos tú y yo. Pero debe de haber características en nuestras vidas y en nuestros corazones, y en parte de ello, en lo que Yeshua está haciendo, es probar a su pueblo. Todos en cierta manera estamos siendo probados. ¿Cuánto lo entendemos? Somos probados en muchas y diferentes maneras, más en medio de este tiempo de pandemias, de todo lo que se puede mirar. Hay un probar, o nuestras vidas, mejor dicho, están siendo probadas. Y aún la misma palabra en Ezequiel capítulo 20, versículo 34 en adelante, habla, dice que todo lo que Yahweh hace es por medio de separación. Él separa lo uno de lo otro. Cuando Yeshua hablaba, dice: porque es necesario que el trigo y la cizaña crezcan juntos, porque en cierta manera o en cierto tiempo habrá un separamiento en los que son de él y los que no son de él, entre los que le obedecen y no le obedecen, entre los que le sirven y no le sirven. ¿Cuántos entendemos? Y parte de ello, de lo que el Padre viene a hacer, es parte de ese recogimiento, y él nos viene y nos trae a prueba la vida del corazón de cada uno. Versículo 34 de Ezequiel capítulo 20 dice: los sacaré de entre los pueblos, dice, y los reuniré de las tierras donde estaban dispersos, dice, de mano fuerte, con brazo extendido y con furor derramado, dice, y los llevaré al desierto de los pueblos, y allí entraré en juicio con ellos, dice, cara a cara, dice, como entró en juicio con vuestros padres en el desierto, en la tierra de Egipto, así entraré en juicio con vosotros, declara Yahweh de los ejércitos. Dice, y les haré pasar bajo la vara, dice, y les haré entrar en el pacto, en el vínculo de mi pacto. Parte de esto, o lo que la escritura habla hasta el versículo 37, dice, y los haré pasar bajo la vara, dice, y entraré en vínculo en el pacto, dice, y los separaré, dice, a vosotros los rebeldes, a los que han transgredido contra mí, dice, los sacaré de la tierra donde peregrinan, dice, pero no entrarán en la tierra de Israel, dice, y no sabrán que yo soy Yahweh. Dice, todo lo que viene a ser parte de este pueblo, o todo lo que conforma el pueblo gentil, ese pueblo que se perdió entre las naciones, que se paganizó,
que se dio a otros dioses, dice la palabra, dice, así como habían sido desterrados y habían sido separados entre las naciones y habían ido a los confines de la tierra, dice la misma palabra, dice que Él los reuniría nuevamente de los lugares donde habían sido desterrados, dice, y los sacaré de entre los pueblos, los reuniré de las tierras donde estaban dispersos, dice, con mano fuerte, con brazo extendido, dice, y con furor derramado, y los llevaré al desierto de los pueblos, y allí entraré en juicio con vosotros cara a cara. Dice, como entra en juicio un padre en el desierto, dice, de la tierra en el Egipto, dice, así entraré en juicio con vosotros, declara Yahweh, dice, y los haré pasar bajo la vara. Parte de esto, ¿cuál es el pacto? El pacto que Él estableció con Abraham desde mucho tiempo atrás, el pacto que estableció con Moisés cuando habló al pueblo de Israel. Parte de lo que era el pueblo de Israel cuando habló al pueblo, cuando habló a Abraham, o cuando Él estableció su pacto, era también ese pacto de sus estatutos, de sus mandamientos. Cuando Yahweh habló a Abraham y le dijo, anda delante de mí, sé recto y sé perfecto, dice, y todo esto yo te lo daré a ti, a tu descendencia, y en ti, en tus simientes, dice, serán bendecidas todas las familias de la tierra. Un pacto que fue pasado de Abraham, Isaac, a Jacob, que por medio de los lomos de Jacob nacieron las 12 tribus. A esos pueblos que se habían dispersado entre las naciones, dice Yahweh, dice, yo los reuniré nuevamente donde fueron dispersados. Lo que tú puedes encontrar en el libro de Oseas, cuando habla al profeta Oseas y le dice que se uniera con una mujer y tuviera 3 hijos, era algo profético de lo que sucedería con el pueblo de Israel, que no tendrían misericordia, no serían pueblo de él, pero que también tuvo un tercer hijo y le dijo, le pondrás por nombre Jezreel, que la palabra Jezreel significa el esparcir, pero también significa, esparcir y sembrar. El mismo que los esparció entre las naciones los volverá a sembrar nuevamente en su propia tierra. Y sabes, esto habla de un pueblo, de un pequeño remanente. ¿Y cuántos decíamos ser de ese pueblo, de ese remanente, donde Yeshua mismo hablaba? Y dice que muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Donde Yeshua dice, porque mis ovejas oyen mi voz, ellas me escuchan y me siguen. Sabes, todos nosotros tenemos características de ser ovejas. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, todos nosotros somos ovejas. Y como ovejas que tú y yo somos llamados a habitar en un solo cuerpo. Yeshua dice que todos nosotros somos el cuerpo o la asamblea del Mesías. Sabes, la oveja no anda separada. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, una oveja no anda separada. Una oveja debe de permanecer en unidad con todo el demás rebaño. ¿Cuánto lo entendemos? Somos llamados a habitar juntos, el estar juntos, no el estar separados, como ovejas que tú y yo somos. Y como el gran pastor de nuestras almas y de nuestras vidas, ¿quién es? Es Yeshua. Somos llamados a permanecer en unidad los unos con los otros. ¿Cuánto lo entendemos? El estar unidos. Esas son características de una oveja. No anda separada, anda unida. Oye la voz de su pastor y su pastor las conoce. ¿Y quién es nuestro gran pastor o el buen pastor? Di conmigo, Yeshua. Y tú y yo somos llamados a ser parte de ese pueblo. Pero también dice, los haré pasar bajo la vara. Pasar bajo la vara era ponerse bajo el cuidado de un pastor, o en los tiempos, o el entrar en el vínculo de un pacto. O podría también referirse a la forma que los pastores marcaban. Cada oveja o cada décima oveja era marcada. Estaba la vara y extendía el pastor la mano o el bastón o el cayado y marcaba la décima. Era como ponerla bajo una inspección o separar lo que era lo mejor para Yahweh. De la décima, una de ellas solamente era separada ¿para quién? Para Yahweh. Es algo que tú y yo podemos encontrar aún en el libro de Levítico. Es algo que tú y yo podemos mirar. Pero ese pacto donde dice que Él nos haría pasar y entrar en el vínculo de su pacto, es el pacto que estableció de miles de generaciones atrás. Donde si tú y yo dábamos oídos a su voz y a su palabra, tú y yo seríamos un pueblo de reyes, de sacerdotes, donde seríamos especial tesoro ¿para quién? Di conmigo, para Yahweh.
Voltea con la persona que está a tu lado y dile, tú y yo somos su especial tesoro cuando tú y yo venimos a ser hacedores de su palabra y de sus mandamientos. Porque no fue hasta después cuando Yahweh les dijo, serán un pueblo de reyes y sacerdotes, pero antes dice, si dan oídos a mi voz y a mis palabras, dice, serán mi especial tesoro, lo más amado entre toda la tierra. Tú y yo somos llamados a vivir diferente. Sabes, en medio de esta hora en la que tú y yo vivimos, somos llamados a vivir o ser un pueblo diferente del resto de las demás naciones. Y no porque nos creamos más que los demás, pero a nosotros se nos dio el privilegio de ser llamados hijos de Elohim. Pero también con ese gran privilegio que tú y yo tenemos, somos llamados a reconciliar los unos con los otros. A reconciliar a aquel que no le conoce con el Padre. Porque nos dice que nos ha dado un ministerio de reconciliación, de reconciliarnos los unos con los otros. Lejos de traer división y de traer separación, debemos de traer, di conmigo, unidad. ¿Cuánto lo entendemos? Porque eso fuimos llamados, a reconciliar los unos con los otros. Primeramente, ¿qué dice la palabra en Ezequiel capítulo 20, versículo 34? Dice, primeramente Él nos haría pasar bajo la vara, exponernos a prueba, y después de entrar o de ser probados, podemos entrar como parte de ese pueblo para este tiempo del fin. Dice la palabra que muchos vendrán en el tiempo del fin al conocimiento por medio de Yeshua. Pero una vez que somos pasados bajo la vara, bajo esa prueba, bajo de esa prueba tú y yo somos aprobados o no aprobados, donde calificamos o no calificamos, donde entrar para ser parte de ese remanente o no serlo. ¿Cuánto lo entendemos? Dentro de esa separación que Yahweh tiene, dentro de lo que Él hace, ¿a cuánto nos gusta ser probados? A nadie. Mas sin embargo, di conmigo, las pruebas son buenas. Y de hecho Él nos prueba, nos está probando para ver qué es lo que hay en nuestras vidas o en nuestros corazones. ¿Por qué probó al pueblo de Israel? ¿Por qué los llevó por 40 años en el desierto? Dice la palabra, dice, para ver qué es lo que había en sus corazones. Y cuando Yahweh nos prueba es para ver la fidelidad de nuestros corazones. ¿Dónde está puesta nuestra lealtad, nuestra fidelidad? Si está puesta en Él o en las cosas de este mundo, o está puesta en una persona. ¿Dónde está puesta nuestra lealtad, nuestra fidelidad en esta hora? En medio de la prueba, de la hora donde tú y yo somos probados, ¿dónde está puesta nuestra lealtad? La palabra dice, maldito es el hombre que confía en el hombre, dice, pero bienaventurado es el hombre, dice, cuya confianza es Yahweh. Porque no verá cuando venga el día malo. Puede pasar lo que pueda pasar, o suceder lo que pueda suceder, pero nuestras vidas estarán seguras, y conmigo, en Él. Si nuestra lealtad está puesta en Él, tú y yo tenemos la seguridad y la confianza de que pase lo que pase, suceda lo que suceda, nuestras vidas estarán guardadas en el hueco de su mano. ¿Cuántos decimos amén por ello? Porque esa es una realidad para nuestras vidas. Esa es una verdad del Padre para cada uno de nosotros. Habrá separación entre los que son transgresores, dice la palabra. Vamos a retornar nuevamente ahí el capítulo. Dice, separaré, dice versículo 38, dice, separaré de vosotros a los rebeldes, a los que han transgredido. Transgredir significa quebrantar el pacto, dice, contra mí. Dice, y los sacaré de la tierra, dice, donde peregrinan, dice, pero no entrarán en la tierra de Israel, dice, y sabrán que yo soy Yahweh. Dentro de esa separación, dice que Él separará a los que son los transgresores, los que quebrantan el pacto, entre aquellos que lo obedecen. Es todos nosotros somos pasados bajo la vara. Pasar bajo la vara significa poner en una examinación, o probar o calificar la oveja que pasaba bajo ese lugar, bajo esa vara. Cuando tú y yo pasamos bajo esa vara, es donde tú y yo somos aprobados o no aprobados, donde se pueden mirar nuestras imperfecciones, nuestras debilidades, nuestras carencias, o si realmente estamos bien delante de Yahweh. Es caminar en una vida en obediencia, de lealtad a los caminos de Él. Vamos a Levítico capítulo 27. Levítico capítulo 27, versículo 32.
Sabes, solamente la palabra nos habla siempre de un grupo, de un remanente. Dentro de este grupo, dentro de ese remanente, está un grupo de personas que son pasados bajo esa vara, donde son examinados, donde somos aprobados, donde pasamos a entrar dentro del pueblo de Israel, a la tierra prometida, o no, donde somos salvos, o no lo somos, donde si entraremos o no entraremos. Dice Levítico capítulo 27 versículo 32, dice: todo el diezmo de ganado del rebaño, sea de todo lo que pasa debajo del cayado, dice, la 10ª cabeza será cosas consagrada a Yahweh. Esto nos habla también de la misma manera de una pequeña manada, de un grupo, o de una 10ª parte, o no, de la 10ª parte, perdón, dice, se hará de él, es algo pequeño. Siempre cuando la palabra nos habla de un grupo, de un remanente, de algo pequeño. No es todo. Es solamente un pequeño grupo, un remanente. Un remanente es un pequeño retazo o un retazo de algo que es tan grande, donde se puede mirar nuestra fe, nuestra fidelidad delante de los caminos de ¿quién? Delante de Yahweh. Dice la palabra, dice, si el justo con dificultad se salva, dice, ¿qué será del impío y del pecador? La misma palabra nos enseña, dice, porque por fe, es por fe, dice, porque el justo por la fe vivirá. No es por la fe que conocíamos en un concepto griego, de creer o de entender que porque pertenecíamos o éramos parte de éramos salvos, o no era simplemente por creer con algo, una fuerza intrínseca dentro de nosotros que podíamos adquirir esa salvación. Aunque la palabra dice que con el corazón se confiesa, con el corazón se cree, con la boca se confiesa para salvación, pero es algo que se vive aquí adentro, es la confesión de lo que tú y yo hemos creído, donde la misma palabra dice, el justo por la fe vivirá. El justo, ¿por qué vivirá? Por la fidelidad, por la emuná puesta en ¿quién? En Yahweh, y en la fidelidad de sus caminos, de que pase lo que pase, suceda lo que suceda, por esa fidelidad, por esa emuná que hay en la vida y en el corazón de esa persona, permanece fiel a Él. ¿Cuánto lo entendemos? Serle fiel a Él en todo. No es por creerlo, no es por simpatizar o ser simpatizante de una iglesia o de una congregación donde eso me dará entrada, pero es la fidelidad, la convicción de la vida de mi corazón que me dará entrada, de poder entrar en ese pacto. Por una obediencia. Porque muchos deseamos las promesas, o mucha gente anhela y desea las promesas y los pactos de Él, dice la palabra, que son sí y que son amén. Sus pactos, sus principios, sus promesas, pero no hay mandamiento, no hay promesa cumplida sin primeramente no hay una obediencia de por medio, en medio de todo. Cuando Abraham le dijo a Abraham, esto dice, te daré una gran descendencia a ti, y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Dice, pero sé recto, íntegro delante de mí. A Isaac se le dijo, por cuanto Abraham tu padre fue recto, íntegro delante de mí, yo extiendo tu mismo pacto delante de ti. Dice, en ti y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, y todo lo que ves te lo daré a ti y a tu descendencia. Y Isaac fue obediente a esa palabra, a ese mandamiento. Vino la misma promesa a Jacob y se la recalcó a Jacob y lo bendijo. Y le dijo a Jacob, dice, en ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra, donde por medio de los lomos de este hombre de Jacob, donde dice, ya no será más tu nombre Jacob, sino que tu nombre se haya llamado Israel, porque has peleado con Elohim y has vencido. Donde por medio de ese pueblo, de esas 12 tribus, o por medio de esos 12 hijos que le nacieron a Jacob, vinieron las 12 tribus, que se separaron, que se dividieron, pero era todo con un plan y con un propósito de Yahweh, de podernos recoger a todos nosotros los que estábamos perdidos. ¿Cuántos entendemos eso y damos gracias? Porque la misma palabra en el Romanos dice, si bien ellos por su incredulidad, dice, no permanecieron, dice, pero no te jactes tú en contra de las ramas, dice, porque por causa de ellos tú y yo pudimos entrar en ese pacto, donde ahora por medio de la sangre de Yeshua es extendido ese pacto sobre todos nosotros, donde Gálatas capítulo 3, versículo 16, versículo 29 dice que es por medio de la sangre de Yeshua, que si somos del Mesías, dice, ciertamente simiente de Abraham somos, donde venimos a ser parte de ese pueblo.
Voltea con la persona que está a tu lado y dile, somos verdaderamente un pueblo bendecido por Él. Pero sabes, Él nos llama a caminar en una obediencia delante de sus caminos. Isaías capítulo 6 versículo 13, versículo 8 dice, y oí la voz de Yahweh que decía, dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. Y él dijo, ve y dile a este pueblo, escuchad bien, pero no entienden. Dice, mirad bien, pero no comprende. Dice, haz insensible el corazón de este pueblo, endereza sus oídos y nubla sus ojos. No sea que vean sus ojos y oigan con sus oídos, y entiendan con su corazón y se arrepienta y sea curado. Dice, entonces yo dije, ¿hasta cuándo, oh Yahweh? Y él respondió, hasta que las ciudades estén destruidas y sin habitantes, las casas sin gente, dice, y la tierra completamente desolada. Dice, hasta que Yahweh haya alejado a los hombres y sean muchos los lugares abandonados en medio de la tierra. Dice, pero aún quedará una 10ª parte en ella, y esta volverá a ser consumida, dice, como el teberinto, dice, o la encina, dice, cuyo tronco permanece cuando está cortado, dice, y la simiente santa, dice la palabra, será su tronco. En medio de tanta necesidad, en medio de tanta lucha, en medio de todo lo que Yahweh hace, o en todo su plan, o en todo su propósito, o en medio de los tratos de Yahweh, di conmigo, no importa lo que pase, suceda lo que suceda, pero siempre habrá un remanente. Un pequeño grupo. Un grupo de personas en fidelidad. Solo 10ª parte, la parábola de las 10 vírgenes. Mucho de lo que la palabra nos habla, nos enseña, nos habla de un remanente, de un pequeño de retazo, de un pequeño grupo. ¿Y quiénes son los que entrarán? Cuando habló a las bodas del Cordero a estas 10 vírgenes, 5 de ellas entraron. Tal vez de ellas no está hablando en sí muchas veces de una salvación, pero los que entraron en ese pacto, en esa intimidad, donde entraron en ese cuarto, fueron simplemente las 5 vírgenes. Tal vez las demás estaban dentro del banquete, yo no sé. Pero dentro de ese lugar, de ese recinto, de ese lugar, las que entraron y las que consumaron el matrimonio con el novio fueron solamente esas, las que permanecieron en fidelidad. ¿Y quiénes son? Di conmigo, eso depende de cada uno de nosotros. ¿Cuántos deseamos entrar en ese grupo de personas? De ese grupo que califica, de ese grupo que está dentro de él, y eso va a depender de nosotros. Eso es el remanente. Muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. ¿Por qué? Porque unos están dispuestos a abandonar las cosas y otros no están dispuestos a abandonar las cosas. Porque unos están dispuestos a hacer una separación entre las cosas del mundo y otros no están dispuestos a hacer una separación entre las cosas del mundo. Porque pensamos que se puede vivir una vida a medias, una vida de ser creyentes casuales. Cuando me conviene, me apetece, estoy bien delante de Él. Pero cuando no se ajusta a mi plan y a mi propósito, yo no estoy parte de esa fidelidad. Porque Yeshua dijo, porque cualquiera que no aborrece padre, madre, familia, hijos, nietos, dice, por causa mía no puede ser mi discípulo. No puede ser seguidor. Porque podrá simpatizar, pero seguidor, no, un seguidor es aquel que está dispuesto a dejarlo todo. Donde estamos dispuestos a abandonar nuestra propia vida por seguirle primeramente a Él. Muchos de los que estamos aquí tuvimos que hacer una decisión en nuestras vidas de dejar la vida del pasado, la vida en la que estábamos, para poderle seguir a Él, para que en nuestras vidas se pudiera ver reflejada frutos dignos de arrepentimiento, donde por medio de esa fidelidad y de ese emuná dejamos todo y abandonamos todo, donde Yeshua dijo, porque cualquiera que no abandonó todo y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo, porque cualquiera que no está dispuesto a cargar su propia cruz, su propio madero, y dice, no es digno de mí. Tomar el madero es morir a nosotros a diario, diariamente en nuestras vidas, dejarlo todo por ponerle a Él primeramente,
Abandonar mis planes, mis propósitos, mis apegos, por decirle, Padre, tú eres lo primero sobre mi vida. Tú eres todo sobre mi vida. Es ponerle a Él primer lugar, no en segundo. Él desea lo mejor de nosotros, lo mejor de nuestras vidas. Shabbat es una muestra de ello. Es una muestra de fidelidad que tú y yo tenemos, donde eso se muestra, donde hay una separación entre las cosas de este mundo y donde viene a ser una señal visible que somos marcados como pueblo de Él. Dice, porque esta sería mi señal entre yo y mi pueblo, que guardaríamos el día de reposo para santificarlo y ponerle a Él primer lugar. Donde ese día es separado, puesto aparte de los demás días. Tal vez tú puedes decir, pastor, ¿qué tiene de especial el día sábado? Mucho. Porque el día sábado es aquel que se le dio un nombre. Todos los demás días de la semana, el primer día, el segundo día, el tercero, el cuarto, más el séptimo día, dice, sería de reposo, sería día de Shabbat. Puesto aparte, consagrado aparte, donde nos lleva de lo natural, de lo común, de lo cotidiano, y nos separa y nos pone arriba por sobre todas las cosas. Donde Isaías dice, y llamarás delicia a este día. Si apartas tu pie a hacer para no hacer lo que a ti te place, en este día dice, le llamarás delicia. ¿Por qué le llamas delicia? ¿Por qué te regocijas tanto en ese día? Porque aprendemos a separar las cosas de nuestra vida cotidiana y las hacemos a un lado por ponerle primeramente a Él en nuestras vidas. ¿Cuánto lo entendemos? Separado, consagrado. Eso significa el día de reposo. Y sabes, hay dos tipos de juicios, o dos resurrecciones. La palabra también lo describe como dos resurrecciones. El tribunal del Mesías son dos cosas muy diferentes: el tribunal del Mesías y el juicio del gran trono blanco. El juicio del Mesías es donde se llevará a cabo, donde vendrá el Mesías y se llevará a este remanente, los que irán a la tierra de Israel, los que estarán con Él. Antes de eso, Él sacará o hará una separación entre el rebelde, entre el que obedece, el que no obedece. Dentro de ese que se le conoce como el arrebatamiento, los que guardan la Torá. Este remanente es parte de esta etapa de Israel, que se le puede conocer muchas veces como arrebatamiento, donde la misma palabra dice que pasarán 3 fiestas que no se han cumplido hasta el día de hoy: Yom Teruah, Yom Kippur que nos habla para nosotros, el tiempo de Yom Kippur es el día del juicio, donde estaremos parados delante de ese tribunal del Mesías y daremos cuentas por nuestros hechos, por nuestras acciones. La palabra dice, bienaventurado el que participa de esa primera de esta resurrección, porque esos son los que irán con Él. Esos son los que entrarán dentro de Él en parte de este milenio. Esto es para los que van al milenio. No es todo el creyente, o no todos irán a ese tiempo del milenio. Los que irán son los que pasaron bajo esa vara, los que calificaron, los que fueron aprobados por su obediencia, por su fidelidad a los caminos de Yahweh. Y hay una cita que me recalca mucho dentro de mí durante esta semana, cuando vinieron delante de Yeshua y le dijeron, Adón, Adón, Señor, Señor. Dice, en tu nombre hicimos prodigios, milagros, hicimos tantas cosas. Y Yeshua les dice, apártense de mí, hacedores de iniquidad. Hacedores de iniquidad significa uno que transgrede el pacto, el mandamiento, que no es obediente al mandamiento de Yahweh. Dice, porque los que entrarán al reino de mi Padre son aquellos que hagan la voluntad de mi Padre. Hacer la voluntad es guardar, poner por obra, por enseñanza, por principio el mandamiento de Yahweh antes que cualquier cosa. Donde seremos probados por esa vida de fidelidad, calificamos como ser parte de esa novia, de los que están despiertos. La palabra dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará el Mesías. Somos llamados a estar alertas, el estar despiertos. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, es un llamado para nosotros el estar alertas y el estar despiertos. Pero eso es, ¿qué pasa con el otro resto de creyentes o con el otro grupo de creyentes? Esperarán después de los 1000 años. Vendrá el tiempo de resurrección, cuando Yahweh mismo al final de todo,
tomará de todos los partes, dice, y juzgará a las naciones. La palabra por eso nos enseña, dice, bienaventurados son los que tienen parte en la primera resurrección. ¿Por qué? Porque son los que entrarán juntamente con Él, donde por medio de las luchas, las aflicciones que tú y yo pasamos, podemos ser hallados en fidelidad delante de ¿quién? Delante de Él. El justo por su fe vivirá, por su fidelidad, por su emuná puesta en ¿quién? En Él. ¿Dónde debe de estar puesta nuestra confianza? En Él. Lo que se le conoce como el gran trono de Yahweh. Primeramente el primero es el Cordero. El gran trono blanco es aquel donde el Yahweh mismo se parará, juzgará, para probar a los que fueron. Dentro de esa segunda, toda la humanidad pasará delante de Yahweh, o toda la humanidad dará cuentas por sus hechos o por sus acciones. Todos. Donde seremos recibidos o condenados. Yo no sé si podría poner esa expresión. La palabra mucho nos habla en el libro de Apocalipsis. Isaías capítulo 4. Isaías capítulo 4, versículo 2. Versículo 2, ¿estamos ahí? Esto nos habla de un remanente. Si queremos o no transgredimos la Torah de Yahweh. La novia, vuelvo a repetir, son los que pasarán bajo la vara. Y recordemos que son pocos, nos habla de un remanente. La oveja, pasa bajo la vara para ser examinada si tiene debilidad, para ver si tiene algún defecto o algo que no está sano. Así Yahweh nos hará pasar a nosotros. Nos pasará bajo esa vara para examinarnos, para ver si no hay defecto en nosotros, para que podamos calificar como parte de ese remanente. Cada día es una prueba. Di conmigo, cada día es una prueba. Siempre va a ser así. Romanos capítulo 12, si tú lo puedes leer, Romanos capítulo 12, nos dice que seamos como un sacrificio vivo delante de Él. ¿Qué significa ser un sacrificio vivo? Constantemente presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo. No nuestras acciones, no hechos externos, no cosas externas, pero nuestra propia vida, nuestros corazones rendidos delante de Él. Donde diariamente yo me presento a Él para hacer su voluntad y para seguirle. Para caminar delante de Él rectamente o íntegramente delante de sus caminos. Y con esto no estoy diciendo que sea perfecto, que seamos perfectos. No lo somos. Pero tratamos de vivir la manera en como mejor podamos. Y si fallamos delante de Él, pedimos perdón delante de Él. Pero nos levantamos y seguimos caminando en esa vida. Dice la palabra, dice, 7 veces caerá el justo, pero 7 veces lo mirarás, o 7 veces me verás levantarme. No importa cuántas veces puedas caer, lo importante es cuántas veces tú te levantes o te quedas derrotado. Hay luchas, sí. Hay adversidades, sí. Pero las luchas no nos tumbarán y no nos derribarán. ¿Cuánto lo entendemos? Es levantarnos. Por muy difícil que pueda ser el panorama, por muy difícil que pueda ser la circunstancia, es levantarnos. Dice Isaías capítulo 4 versículo 2, dice, en aquel día, dice, el renuevo de Yahweh será hermoso y lleno de gloria, y el fruto de la tierra será el orgullo y el adorno de los sobrevivientes de Israel. Déjame te leo de la versión de la pechita. Isaías capítulo 4. Dice, aquel día, dice, Yahweh será glorioso y hermoso, y el fruto de la tierra, dice, será su delicia, y el esplendor del remanente de Israel. Acontecerá, dice, que el que se quede, dice, en Sión, y el que se quede en Jerusalén se llamará santo. Todo el que esté inscrito en la vida de Jerusalén, dice, Yahweh pues lavará en medio de él, de Jerusalén, la inmundicia de las hijas de Sión, quitará la sangre que ha sido derramada. Dice, por medio del espíritu del juicio y por medio del espíritu abrasador. Esto nos habla de un tiempo de Yom Kippur.
donde parte de ese retorno del Mesías se cumplirá, donde parte de esas festividades, 3 fiestas, no han tenido su cumplimiento. Donde dice la palabra, dice, y la sangre será derramada, dice, Yahweh pues lavará en medio de Jerusalén la inmundicia de los hijos de Sión, quitará la sangre que ha sido derramada por medio del espíritu de juicio, dice, y por el espíritu abrasador. Dice, entonces sobre todo cimiento, sobre toda morada, alrededor del monte de Sión, Yahweh creará una nube, dice, y humo de día y resplandor de llama de fuego de la noche, dice, para que cubra todo su gloria. ¿Qué nos habla cubrir? Recordemos que Sukkot nos habla de un tiempo de ¿qué? De cobertura, de protección. ¿Qué es lo que sucedió con el pueblo de Israel? Iba la columna de fuego para guiarlos, la nube para guiarlos durante el desierto, y donde quiera que la nube avanzaba, hacia allá avanzaba el pueblo de Israel. Y dice, y será el refugio para darles sombra en el día del calor abrasador, dice, para hacerles refugio y protección en la tormenta, dice, y en la lluvia. ¿Sabes? Eso es lo que Yahweh hará por su pueblo. Sión es el lugar donde es llevado la novia, o ese remanente, o ese pueblo escogido por Él. Es como un tiempo de Yom Kippur donde nuestras vidas son arregladas delante de Él, donde nos ponemos a cuentas y donde Él será nuestro refugio y nuestra protección en medio de ese tiempo de angustia y de tanta desolación. ¿Cuántos queremos ser protegidos por Él? ¿Cuántos de nosotros deseamos calificar como parte de ese remanente? Vamos a Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, versículo 1. ¿Estamos ahí? Dice, en verdad les digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, dice, ese es el ladrón y el salteador. Fíjate, lo que Yeshua está hablando para todo su pueblo. Di conmigo, Él es la puerta por donde todos nosotros entramos. Yeshua dijo, porque yo soy el camino, la verdad y la vida, y nada va al Padre si no es por quién, si no es por Él. Y dice, en verdad les digo, dice, el que no entra por la puerta en el redil, dice, de las ovejas, sino que sube por otra parte, dice, ese es el ladrón y el salteador, dice, pero el que entra por la puerta, dice, es el pastor de las ovejas. ¿Quién es el pastor de las ovejas? Di conmigo, Yeshua. ¿Quién es el pastor de todos nosotros? Di conmigo, Yeshua. Vamos a continuar, dice, pero el que no entra por la puerta, dice, pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas, dice, a este le abre el portero, y las ovejas oyen su voz, llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. ¿Cuántos damos gracias al Padre por ello? Dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Dice, llama a sus ovejas por nombre, las conduce afuera. Dice, cuando saca a todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Conocer su voz nos trae confianza, nos trae seguridad a nuestras vidas, nos trae identidad. Sabes, muchos pueden calificar a la oveja como torpe, pero no lo es. ¿Sabes? La oveja, ¿sabes en quién encuentra su confianza? En su pastor. Si el pastor llama, sigue, avanza. Ese es el pastor. Ese es Yeshua para nosotros. Cuando Él nos habla, dice, las ovejas oyen su voz. Tú y yo tenemos que aprender a escuchar la voz de Él, a oír la voz, y tal vez de una forma audible poderlo entender en nuestros corazones. Que hay algo que nos llama a hacer algo, que Él nos llama a hacerlos cuando conmueve nuestras vidas, nuestros corazones, nuestros sentimientos a algo. Es conocer la voz de Él. Dice, y ellas lo conocen. En conocerle a Él debe de estar puesta nuestra confianza. Cuando Él nos llama, poder estar tranquilos, porque Él sabe y conoce todas las cosas. Vamos a continuar, dice,
Dice, a este abre el portero. Dice, cuando saca todas, dice, las suyas, va delante de ellas. Dice, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Dice, pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Lo importante de aprender a conocer su voz, de no dar oídos a otras voces, a voces extrañas. De que muchas veces puede venir alguien y dice, no, esto no es así. Es que eso está mal. Aprender a escuchar la voz del pastor y decir, no. Porque dentro del pastor tú y yo traemos la seguridad de quién, de Yeshua. De aprender a dar oídos a la voz de él. De estar apegado. Sabes, la oveja, está pegada al pastor. ¿Cuántos de aquí somos ovejas? Amén. Di conmigo, como ovejas que somos, debemos de estar apegadas al buen pastor. Y ese buen pastor es Yeshua. Tú y yo debemos de estar apegados a él, no a otras cosas. Apegados a él. Versículo siguiente dice, versículo 11 dice, yo soy el buen pastor. Dice, el buen pastor da su vida por las ovejas. Dice, pero el que es un asalariado, dice, y no un pastor, dice que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo, dice, y abandona las ovejas y huye, y el lobo las arrebata, dice, y las dispersa. Dice, él huye porque solo trabaja por el pago, dice, y no le importan las ovejas. Dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. De igual manera, el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Dice, y doy mi vida, ¿por quién? Por las ovejas. Es conocerle. Porque le conocen a él, no romperán la regla del pastor. Porque no obedecen a voces extrañas. Al único que obedecen es al pastor de sus vidas. Y ese alguien es Yeshua. Una oveja no rompe las reglas. Van todas juntas. La cabra sí. La palabra describe que él separará las ovejas de las cabras. La cabra no sigue regla, la cabra brinca. Le abre, se va, salta. La oveja no, la oveja permanece unida uno con el otro. Porque no da oídos a voces extrañas. ¿Cuántos entendemos eso? De aprender a conocer la voz del pastor, dice versículo 24. Dice, entonces los judíos le rodearon y decían, dice, ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. Dice, Yeshua respondió, les he dicho y no creen las obras que yo hago en el nombre de mi Padre. Dice, estas dan testimonio de mí. Dice, pero vosotros no creen porque no son mis ovejas. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Dice, y yo doy la vida eterna. Dice, y yo les doy vida eterna. Dice, y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. ¿Cuántos de nosotros, sabes, hay gente que puede vivir vida de creyentes y una vida de creyente casual? Donde se aplica a mi plan y a mi propósito, soy oveja y yo le sigo a él. Donde no y no se ajusta a mi plan y a mi propósito, dejo de ser oveja. Las características de la oveja es reconocer. Una de las principales características de una oveja, di conmigo, es aprender a reconocer la voz de su pastor. Cuando Yahweh habla, cuando Yahweh enseña, cuando Yahweh instruye, di conmigo, es porque Él es Padre y Él es el buen pastor de nuestras vidas. Porque Él nos enseña, nos instruye en todas las cosas. Pasamos los que guardan o son los que pasan a guardar su palabra o no la guardan. Los que guardamos su palabra no los guardamos. Porque no es de una casualidad o no es porque somos creyentes casuales,
sino porque vivimos en una fidelidad y en una emuná, ¿a quién? A Él. Por eso guardamos su palabra, guardamos sus mandamientos. Yo te decía, la oveja, déjame apuntar lo que yo apuntaba aquí, la oveja es miedosa en cierta manera, pero no es torpe. La característica de una oveja la oveja sabe por dónde ir. Tiene su costumbre. La oveja es de costumbre, permanece estar. No es como la cabra, que no es número uno, que no es obediente. La oveja se acostumbra a la voz de su pastor. Cuando uno no es oveja, no se acostumbra a la voz del pastor. No le sigue. No sigue al pastor, no depende de él. Depende de sus logros, de sus éxitos. Es autodependiente. Confía en sí mismo. La oveja es dependiente del pastor. Y como ovejas que tú y yo somos, no somos llamados a ser autodependientes, porque no es lo que yo pueda lograr, no es lo que yo pueda hacer, sino es porque Yahweh que me da la fuerza y que me da las fortalezas, que puedo lograr todas las cosas. Pero soy dependiente de Él y no dependiente de mí mismo. Que Yahweh nos da sabiduría, sí. Pero la oveja, di conmigo, es dependiente ¿de quién? Del pastor. No de sí mismo. Depende de la voz del pastor que le guíe, que le dé dirección. Cuando Yeshua habla, no es para que seamos dependientes en nosotros mismos. Es la fortaleza de Él. No es en nuestras fuerzas, es en Él. En ser obedientes a Él, no dependientes de nosotros. Dependientes de Él mismo, dependientes de Yeshua. No de una persona, no de un hermano, no de alguien que pueda traernos la solución. Muchas veces hay gente que se le puede enseñar, se le puede instruir. Y muchas veces, ¿qué es lo que dice la palabra? Que hay los que no obedecen y los que obedecen. El que obedece muchas veces recibe la instrucción y camina en esa enseñanza, en esa instrucción. Tú lo puedes haber vivido. Tal vez tú puedes conocer a muchas personas que a veces se han acercado a ti, o que es una persona que se acerca a ti y dice, ¿y cómo le hago? ¿Y qué consejo da? Pues bueno, mi sugerencia es esta. ¿Y qué hace? Hace lo opuesto porque no se ajustó al plan y al propósito que yo tenía. Y para su infortunio sufre las consecuencias para él mismo y para todos los que lo siguen. Por no obedecer. La oveja es obediente. La oveja recibe la instrucción. Cuando Yahweh nos habla, voltea con la persona que está a tu lado y dile, aprendamos a ser obedientes a Él. A la voz de nuestro buen pastor. Amén. Proverbios capítulo 3. ¿Qué dice Proverbios 3 capítulo 5? Versículo 5. Dice, confíe en Yahweh. Di conmigo, con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. ¿Qué es lo que hace una oveja? Es dependiente ¿de quién? Del pastor y no dependiente de sí mismo. Y Proverbios dice, confía en Yahweh con todo tu corazón. Dice, y no te apoyes en tu propio, ¿qué dice la palabra? Entendimiento. Todo lo que vayamos a hacer, di conmigo, es pedirle dirección a Él. En todo lo que tú y yo queramos emprender, tenemos que pedir dirección ¿de quién? De Él. Isaías capítulo 55, se me viene a la mente, ¿qué es lo que tú y yo podemos entender? Parte de vuelvo a entrar nuevamente a lo que es el remanente. El remanente, ¿en quién confía? En Él. Dice la palabra, dice, confía en Yahweh con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Aún la misma palabra dice, nadie tenga más alto concepto de sí mismo del que debe de tener.
es apoyarnos en Él, recibir la dirección de Él. Es en todo lo que tú y yo vayamos a hacer, es pedir dirección delante de Él. Sabes que muchas veces el ser humano estamos tan acostumbrados, o el ser humano está tan acostumbrado a que primero hago mi plan, hago mi propósito, lo emprendo y después digo, Yahweh, dame dirección y ayúdame. ¿Sí o no? Y si alguien tiene que levantar la mano, yo lo levanto primeramente. Yo lo llegué a hacer. Yo llegué a poner cosas en mis propias vidas cuando yo iba comenzando. Hacía todo mi plan, todo mi propósito. Y ya lo tenía bien planeado, bien armado a las cosas que yo fuera a hacer. Y decía, Padre Yahweh, en el nombre de Yeshua, bueno, no en el nombre de Yeshua, Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que tú me des favor en todo. ¿Y cuándo le consulté a Él? Cuando hice todo mi plan. Pero en todo lo que tú y yo hagamos, di conmigo, es pedir dirección delante de Él primeramente. Cuando es de Yahweh, las cosas se darán. Di conmigo, cuando es de Él, las cosas se darán y se llevarán a cabo. Cuando no, no. No podemos forzar las cosas. Dice Isaías capítulo 55, versículo 12, dice, porque con alegría saldrán. Cuando tú vas a hacer algo, tienes la alegría de hacerlo. Si no hay la alegría y el gozo de hacerlo y lo haces, alto. Dice, porque con alegría saldrán y con paz serán conducidos. En todo lo que tú vayas a hacer tendrás la paz, porque Yahweh te dará confirmación de ello. Cuando no es de Yahweh, hay veces que no está ahí la paz. Hay gente que a veces hace las cosas y siente tanta intranquilidad. Dice, ¿y será del Padre o no será? Y está con el corazón angustiado y hace las cosas. Dice Isaías, dice, en paz serán guiados, dice, y serán conducidos. Porque hay libertad y todas las cosas se acomodarán. Dice, porque con alegría saldrán y con paz serán conducidos. Dice, porque con alegría saldrán, dice, y con paz serán conducidos, Padre Santo. Dice, y los montes, las colinas, pero romperán en gritos, dice, de júbilo delante de vosotros. Dice, y todos los árboles del campo abatirán palmas. ¿Qué significa eso? Todo lo que tú hagas, lo que es dirección de Yahweh, que es propósito de Yahweh, Yahweh te dará dirección, tendrás paz en lo que vas a hacer, tendrás el gozo, la alegría de hacerlo, y todas las cosas se acumularán en un orden, en otro orden, porque es voluntad y propósito de Yahweh. Cuando no es de Yahweh, las cosas no se dan. Y cuando no se dan, no fuerces algo que no se abrió, porque sufriremos las consecuencias de ello. Amén. Sabes, cuando tú y yo aprendemos a hacer, o somos parte de ese remanente, no por otra cosa, sino es por aquellos que oyen la voz del pastor y no dan oídos a alguien más. No siguen a nadie más. Es la única voz que la oveja sigue, es la voz de su pastor. No sigue la voz de extraña, de otro pastor, no sigue la voz de nadie más. Recibe la voz y la dirección de ¿quién? De Él. Y muchas veces Yahweh también pone autoridad, que por medio de esa autoridad Yahweh también habla para traer dirección. Y tú y yo tenemos que aprender a ser obedientes, como ovejas que tú y yo somos. Porque la oveja conoce la voz de su pastor, y cuando eso sucede, y cuando oye la voz de su pastor, las cosas salen bien. Cuando tú y yo aprendemos a oír la voz de Yahweh, las cosas nos saldrán bien. Si Yahweh cierra algo, Yahweh lo cerró, Yahweh permitió. No forces algo que Yahweh no permitió, o que no dio voluntad a ello. El obedecer la voz de Él, di conmigo, guardará nuestras vidas. Amén. Vamos a ponernos de pie. Si el Padre me da dirección la siguiente semana, continúo en otras cosas de aquí que se pueden agregar. Pero vamos a orar ahí donde estamos. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos por tu palabra, Padre Yahweh, por tu instrucción a nuestras vidas. Enséñanos y muéstranos el camino por donde debemos de andar.
Tu palabra dice que tú entrarías en juicio con todos nosotros donde seríamos probados. Pero de la misma manera, Padre, tú nos pasarías bajo esa vara donde serían probadas nuestras vidas, nuestros corazones delante de ti. Ayúdanos a poder ser aprobados delante tuyo. Que en medio de las luchas y de las aflicciones podamos permanecer en una fidelidad a tus caminos en todo tiempo. Danos dirección, háblanos, Padre Yahweh, en todo momento y en todo tiempo. Que podamos ser obedientes a la voz tuya y no suframos el infortunio de las consecuencias de no obedecer, y los que vienen detrás de nosotros paguen también las consecuencias de nuestros hechos o de nuestras acciones. Muéstranos tu buen camino y tu buen consejo en todo tiempo. En el nombre de Yeshua, y todos decimos amén. Nuestras manos levantadas. Llevaré jeja Yahweh beisbereja. Yaer Yahweh panabeleja bijoneja. Yisad Yahweh panabeleja beyasem leja shalom. Beshen Yahshua Hamashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro a ti, incline su rostro a ti, ponga en ti shalom. En el nombre de Yeshua, y todos decimos amén y amén.